Bueno, se ve que somos poquitos entonces. Bueno, ¿cómo van con esto? Por lo que tengo entendido, vieron 3 trabajos hasta ahora. Sí, por ahora 3. Bueno, digan, hoy va a ser clase de consultas, o sea, vamos a ver aquellas consultas que ustedes planteen. Te hago una consulta. Sí, ¿Podrías explicar el tema de las teorías de ácido y base y pH? bien. En cuanto a teoría entera, no me voy a dedicar a explicar, eso lo explican los profes, aparte ellos deben tener Claro. su materia para su forma para cada materia en particular. Específicamente de eso, ¿qué quería saber? O sea, hay varias teorías de ácido-base. ¿Qué son las teorías de ácido-base? O sea, lo que intentan es, de todos los compuestos que existen, ¿sí? Intentar definir cuáles son ácidos y cuáles van a ser base, dependiendo de distintas características. Ustedes, por lo que tengo entendido, vieron solamente la de Bronsted-Lowry, ¿sí? Que esa teoría se basa en que vamos a tener ácidos y bases. Ácidos van a ser aquellos que liberan protones o hidrogeniones, me parece que les suelen llamar. A ver si puedo. Acá, vamos a intentar. No tengo la pizarra de Germán, pero bueno, vamos a intentar algo. Buenas tardes a los que se unen. Nosotros tenemos, por ejemplo, una sustancia ácida siempre se la va a representar por hidrógeno y algún otro compuesto, ¿sí? Por ejemplo, X. ¿Eso qué significa? Y por lo general, si nosotros hablamos de ácido y base, es porque tienen la capacidad de aceptar o de ceder protones o los hidrogeniones, ¿sí? En este caso vamos a representarlo en agua, a cualquier sustancia. Disculpen la desprolijidad. ¿Qué esto qué pasa? En presencia de agua, entonces, ¿qué va a ocurrir? Toda aquella sustancia que sea ácida va a liberar este hidrógeno, ¿sí? Que cuando se libera este hidrógeno, hay dos maneras de expresarlo. Una es liberarlo como protón, ¿sí? Que es el hidrógeno más, por un lado, se libera este solito, o podemos decir también que ese solito en realidad no queda solo, sino que se une con el agua, ¿sí? Y eso es lo que ustedes han visto, que es esta sustancia, ¿sí? Estas dos sustancias es exactamente lo mismo, depende de cómo ustedes la quieran representar. Entonces, ¿esto qué es? Toda sustancia que es capaz, y después ¿qué vamos a tener? Más la X, que vendría a ser todo aquello que acompaña al hidrógeno, en este compuesto ácido, ¿sí? Después de acá, bueno, se desprenden las teorías ácido-base, pero en este caso donde nosotros tenemos el ¿cómo es? Hidrógeno y algún otro compuesto, vamos a tener una sustancia ácida, ¿sí? Siempre y cuando hablando de la teoría de Bronsted-Lowry, donde entonces libera un protón o esa sustancia unida al agua, más este compuesto que es el resto de la molécula, ¿sí? Cuando tiene la capacidad de liberarlo, entonces liberarlo siempre hablamos que está presente del lado de los productos, ¿sí? Hablamos de que esto es un ácido. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bien. Esta es una sustancia ácida, ¿sí? Que libera este compuesto. Y una sustancia básica, o podemos decir que es una base, ¿una base qué es? También tenemos otro compuesto, en este caso no vamos a poner X, vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner una M, que es cualquier compuesto, ¿sí? Por lo general podemos hablar de lo que son metales, y si no, bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos. Están acompañados de ¿qué? De OH, ¿sí? Esto es una base. ¿Dónde? Perdón, no, esto no, olvídense de esta última parte, donde nosotros tenemos entonces
Una base es toda aquella sustancia que tiene la capacidad de aceptar esos protones que se liberaron, ¿sí? El ácido los liberó y la base tiene la capacidad de aceptarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería que los acepta? Por ejemplo, tenemos el caso de lo que son las aminas, por ejemplo, donde en este caso tenemos R, que es la extensión del compuesto, y por ejemplo tenemos NH2. Esto es una amina, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? Podemos poner de vuelta en presencia de agua. ¿Qué decimos? Que la base, entonces, o un compuesto básico, tiene la capacidad de aceptar o de captar estas sustancias, que son los protones, ¿sí? Por ejemplo, del agua. Entonces, ¿qué pasa? Acá que vamos a tener R, la misma molécula, donde esta molécula tiene la capacidad de aceptar. Entonces vamos a tener NH, pero en vez de NH2, vamos a tener NH3. ¿Por qué? Porque uno de estos hidrógenos, siempre estamos hablando del hidrógeno, en Bronsted-Lowry siempre hablamos de hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno del agua va a tener la capacidad de irse con esta sustancia básica, o esta sustancia básica va a tener la capacidad de captar uno de estos hidrógenos. Entonces tenemos NH3, ¿sí? Y una carga positiva porque estamos hablando de que tiene más, un hidrógeno de más. Más, ¿qué pasa? El agua, si nosotros le quitamos un hidrógeno, ¿qué nos va a quedar? OH. Entonces acá nos quedaría el OH, ¿sí? De esta manera, cuando nosotros tenemos una sustancia ácida o básica, también ácida, perdón, o básica, podemos definir su pH, ¿sí? Puede estar completamente relacionado o no. En este caso, por ejemplo, nosotros que decimos de cualquier sustancia, ¿sí? Que a nosotros nos digan, bueno, cualquier sustancia libera hidrógenos, o cualquier sustancia es capaz de aceptar un hidrógeno y por ende de liberar estos OH o estos oxidrilos, vamos a analizar qué pH tiene, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si libera hidrógenos, va a tener un pH, esto lo digo así porque ustedes ya lo estuvieron viendo, va a tener un pH ácido, ¿sí? Y si libera OHs, o en el medio hay OHs libres, ¿qué va a tener? Un pH básico, ¿sí? Esto es en la escala de pH. En la escala de pH ustedes tenían pH. Tenés 0, 7 y acá tenés 14. Esto es pH. Donde de 0 a 14, ¿sí? Si el pH, que se calcula con formulitas, si así en el aire yo no te lo puedo decir, siempre necesitamos algún dato. Si quieren ahora hacemos alguno. Si el pH a nosotros nos da entre 0 y 7, ¿sí? Un número, siempre son números, ese número nos da entre 0 y 7, ese pH va a ser ácido, ¿sí? Y si nos da entre 7 y 14, el pH se dice que es básico. ¿Qué es? pH básico y por ende que ese compuesto que estamos analizando es básico, ¿sí? Y 7 cuando es neutro. ¿Cuándo es neutro? Por ejemplo, el agua, ¿sí? Hay algunos otros compuestos que son neutros también, pero el claro ejemplo de pH 7 es el agua, ¿sí? Que es neutra. Nada, quizás, no sé si se los han nombrado, que sea 7 no significa que no tenga ninguno de los dos, significa que tiene protones y oxidrilos en la misma cantidad, entonces como que está balanceado y se iguala a 7, ¿sí? Pero un detalle menor. No sé quién me había preguntado esto. ¿Alguna duda en particular o querías ver algún ejercicio? Yo te había preguntado sobre ese tema. No, ahí sí más o menos lo puedo entender. Gracias. Bueno, de nada. ¿Tienen alguna duda? ¿Otra duda o de otro ejercicio? Hola Luciano, buenas tardes. Hola, sí. Mira, yo te voy a hacer pegar la vuelta un poquito más atrás. Vos sabés que yo tengo la duda, lo estuve revisando y dándole vuelta y vuelta, pero me queda la duda todavía
está resuelto, todo, tengo la resolución del profesor y todo, ¿sí? Del práctico 2 del Ujú. punto número 7, ¿sí? No sé si por ahí lo podés buscar, Dale, ahí lo porque, miro. dale, y así te puedo explicar bien. Dale, ahí lo chusmeo. El resto de pH, por las dudas, ¿hay alguna otra duda? Así, de última ya terminamos con ese tema. O bueno, vemos alguno de última. Bien, entonces me dijiste del trabajo práctico 2, el ejercicio 7. Bien, que es de estequiometría. Ese que dice Sí, de los automóviles, ese. no, 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 espera, a ver, ahí lo busco bien. Me parece Dale. que era el equilibrio, me parece, espera. Ah, de Te sacaba equilibrio los entonces. moles, moléculas tenés ahí. A ver, ¿cuál? ¿El cuadrito? Claro, del cuadrito del punto el número 7, digamos, en la pregunta 7. Mira, el del cuadro es, para que te comparto el trabajo, de última y me decís. Em, Pertenece a estequiometría, Luciana. Que sí, a ver, son las bolsas de aire del automóvil. Creo que te confundí yo. sí, bueno, ese que yo te decía recién. ¿Este 7? Sí, sí, Bien, ese. bien. Ahora sí. Esto sí es estequiometría, ¿sí? En estequiometría nosotros siempre lo que hacemos es, en base a una reacción química, ver Sí, sí. cómo se relacionan los distintos compuestos, reactivos o productos. Reactivos son los que estaban del lado de la izquierda, con respecto a los productos formados, que son siempre del lado de la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar sus relaciones, podemos decir estequiométricas, o sus relaciones en cuanto a cantidades, ¿sí? Puede ser que podemos relacionar gramos, moles, moléculas, volumen, gas, ¿sí? Podemos relacionar distintas cantidades para conocer resultados. ¿Cuánto necesitamos, ¿sí? Para que se produzca tal reacción? ¿O cuánto se va a producir si yo tengo tanto? ¿Sí? Esa es la idea. En Sí, estequiometría, sí. sí, Sí. Disculpa que te corte, Lucy. sí, sí. Escúchame. Como te decía, ese nosotros ya tenemos la resolución, ¿sí? A mí lo que me queda como duda sería el proceso, ¿me entendés? A Sí, ver, más o menos me explico. Para sacar masa necesitamos peso molecular por moles, ¿sí? sí. Eh, bueno, desde ahí nosotros usamos los moles con el número de Avogadro para sacar las moléculas, Ujú. ¿sí? Bien, para poder llegar a gramos de nuevo, nosotros necesitamos, a ver, venimos de llevar moléculas a gramos, necesitamos llevar las moléculas, eh, sería dividirlas por los moles y pasamos a lo que serían moles, o sea, lo dividimos por el número de Avogadro para llegar a los moles, ¿sí? Sí. Bien, Bueno, el tema mío sí. está en que el profesor tiene, en el ejercicio, él toma, no sé si por ahí, toma las moléculas, ¿sí? Ujú. Viene de moléculas, o sea, toma las moléculas sobre moléculas para llegar a gramos. Y yo lo hice distinto a él, usando las moléculas, trayéndolas a mol y de mol recién pasar a gramos. ¿Cómo sería en realidad? Yo para no confundirme después cuando me toque hacer un ejercicio, de no Sí. usar el mismo, o sea, como yo lo venía haciendo, como lo hace el profesor. Ujú. Bueno, para calcular eso hay un montón de maneras, y eso es como a cada uno le quede cómodo. Todo eso que vos me dijiste, que yo tengo que dividir la masa, los moles, las moléculas, eso siempre de forma general, ¿sí? O por ejemplo, vos ya sabés siempre que, bueno, un mol tiene tantas moléculas, ¿sí? O que un mol me pesa tantos gramos. Eso de los gramos es el peso molecular, dependiendo cada compuesto. Eso es una manera general, o sea, uno es como que eso, uno lo tiene que saber para poder después realizar todos los ejercicios, ¿sí? No es que hay una manera exacta, eso vos como que lo tenés que conocer y después ver qué te sirve, ¿sí?
En este caso, siempre que se haga estequiometría, yo recomiendo, aunque creo que se hace así, es plantear la reacción, plantear los pesos moleculares de cada uno, ¿sí? Que eso es la suma de los pesos de cada compuesto, de cada sustancia, para conocer cuánto pesa el compuesto total, ¿sí? Teniendo en cuenta también los moles. Eso por un lado. Y por el otro lado también sacar la cantidad de moles, ¿sí? ¿Qué sería sacar la cantidad de moles? En realidad acá ya te indica la cantidad de moles, pero como para tenerlo presente, ¿qué son la cantidad de moles? Vos de acá, ¿cuántos moles tenés? 2. Siempre el número de adelante es el número de moles, ¿sí? 2 moles de esta sustancia. Del sodio, ¿cuántos moles tenés? 2. Y del 2, nitrógeno, 3. ¿Sí? 3. Bien. Ahora, esos son como datos que vos tenés que ir, que vos lo tenés que tener presente, ¿sí? Ahora, si vos, por ejemplo, queremos hacer, bueno, el de las moléculas es el C, pero por ejemplo, ¿cuántos moles de nitrógeno se producen? ¿Cuántos gramos de esto se requieren para formar 6 gramos de nitrógeno? Bien, ¿y cuántos gramos de esto se necesitan para producir tantas moléculas de nitrógeno gaseoso? Bien, entonces, nosotros, a ver, yo lo voy a ir escribiendo, vos cualquier cosa decime dónde está tu duda. Si nosotros queremos hacer el C, por ejemplo, o bueno, el A y el B lo pudiste resolver bien o tenés dudas con ese también. Espera, en el primero estamos de acuerdo con el profesor. En el primer punto es que estamos de acuerdo, Bien. ¿sí? Déjame ver la hoja que no sé dónde la dejé ahora, se me extravió. Pero creo que es en el segundo, Luciana. Bueno, por ejemplo en el segundo, ¿sí? Yo los resuelvo como yo los resolvería, después vemos a ver qué tenemos distinto. En el B, te dice cuántos gramos de este sodio, nitruro de sodio, se requieren para formar 6 gramos de nitrógeno, ¿sí? En este caso, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuántos gramos se necesitan de esto para formar? Bien, acá te está diciendo que vos lo que querés formar son 6 gramos de esto, ¿sí? Como primera etapa, entonces, lo que vamos a necesitar, no sé si ustedes lo tienen a mano, si no lo sacamos, son los pesos de cada uno, ¿sí? ¿Cuánto pesa cada uno? El primero, tenemos sodio, que era 23, 23, más nitrógeno, que era 14, tenemos 3, entonces son 14 por 3, ¿sí? 23, que es lo que pesa el sodio, más 14, que es lo que pesa el nitrógeno, por 3, porque tenemos 3, me da 65. 65 por 2, porque yo tengo 2 moles. Entonces, por 2, yo acá tengo 130, ¿sí? Esto, bueno, lo harían en la hoja. 130 son los gramos que yo tengo de este compuesto, ¿sí? Esto siempre cuando uno saca los gramos, estaría diciendo aquellas relaciones, digamos, ideales para que se produzca una reacción, ¿sí? A ver, ahora continuamos. En este, ¿qué tenemos? Sodio pesa 23. 23 por 2, porque tenemos 2 moles, me da 46. 46. Bien. Uy. 46 gramos. Y Y en en el el nitrógeno tenemos 84. bien, por 2 y por 3, 84. 84, ¿sí? Me complica. 84 gramos. Bien. ¿Qué decía con esto entonces? Cuando nosotros sacamos estas concentraciones, no significa que yo ahora, actualmente, en este preciso momento, tenga estas cantidades. ¿Qué significan esos gramos? Significa que si yo quiero hacer una reacción de forma ideal, tengo que cumplir con esto. Esto es como si fuera una receta, ¿sí? ¿Qué sería? Para poder producir 46 gramos de esto y 84 gramos de esto, yo necesito sí o sí 130 gramos de esto, ¿sí? Si yo tengo 120 gramos de este compuesto, que es reactivo, no se me va a producir estas cantidades exactas, ¿sí? Se me va a producir, pero no esas cantidades exactas. Entonces, en lo que yo me voy a basar es en estas cantidades que yo sé que sí se van a cumplir, ¿sí? Entonces, ahora sí, teniendo esto presente siempre lo van a necesitar tener presente y a mi manera es mejor tenerlo abajo, ¿sí? De manera visual es mejor tenerlo siempre abajo de cada compuesto. Entonces, ¿yo qué digo? Siempre son regla de 3. ¿Cuántos gramos de este? Te pregunta, ¿cuántos gramos de este compuesto en el B?
se requieren para formar 6 gramos. ¿Qué me está preguntando? Si yo quiero formar 6 gramos de nitrógeno, ¿sí? ¿Cuántos gramos de esto yo voy a necesitar? Así es la manera de pensarlo. Entonces, yo qué sé, estos datos yo ya los sé, porque yo ya sé que esto se va a producir idealmente así, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? Sí, con 130 gramos, bueno, paciencia, si con 130 gramos de este compuesto, que es sodio, nitrógeno 3, después lo completan, ¿sí? Si con 130 gramos de este compuesto yo obtengo 84 gramos, ¿de qué? ¿Por qué tomo 84 gramos y no 46? ¿Por qué? Porque la relación que yo voy a establecer es con nitrógeno, ¿sí? Con este nitrógeno. Por eso tomo este valor, ¿sí? Porque es el valor que yo busco. Siempre en una regla de 3 tenemos que buscar lo que es igual. Entonces, según esta relación, que yo ya sé que esto se va a producir así, tal cual está perfecto, ¿qué digo? Si con 130 gramos de esto yo puedo producir o generar o formar 84 gramos de nitrógeno, lo que yo puse acá, ¿sí? Si yo quiero formar, que es lo que me dice la consigna, si yo quiero formar 6 gramos, ¿de qué? De nitrógeno, ¿cuántos gramos de esto voy a necesitar? ¿Sí? Entonces, yo en esta regla de 3, este primer renglón de la regla de 3 es lo que yo ya conozco, ¿sí? Gracias a la formulita que yo hice ahí y los datos que yo pude sacar. Entonces, si yo sé que con esta relación se forman 84 gramos, ahora si yo quiero formar 6 gramos, si yo quiero formar 6 gramos de nitrógeno gaseoso, ¿cuántos gramos voy a necesitar? ¿O cuántos gramos voy a requerir? ¿Sí? De este compuesto. Esto es una X. De este compuesto. Del sodio nitrógeno 3. Bueno, sodio nitrógeno 3. ¿Sí? Así se piensa. Y así se hace esa cuenta. ¿Esa cuenta la sabés resolver? ¿Llegaste a eso o qué hiciste vos? Sí, hasta ahí llego. Bien. Entonces 6 por 130, ¿sí? La regla de 3. Lo de abajo se multiplica por lo de arriba en diagonal y se divide sobre el mismo renglón. 6 por 130 dividido 84. Eso me da 9,28. Sí, hasta ahí estamos. Bien, y ese es el resultado del B. Sí, entrega práctico a la resolución que tengo del profesor y él la hace vos, Luciana. A ver. El profesor pone en las moléculas, ¿sí? Ujú. De nitrógeno 2, El, él multiplica, son los 3 moles ujú. por 6,02, ¿sí? Bueno, ¿Sí? em, Y bueno, él saca las moléculas de nitrógeno para sacar, usa las 2 moléculas, te explico. sí, eso es para sacar el C igual. El B terminó ahí, ¿sí? Porque te pregunta cuántos Si gramos quería ir de... haciéndolo así, yo más o menos lo voy haciendo, Ujú. a ver si más o menos Dale. me puedo. Este es el B, ¿sí? El 7B. El 7C te pregunta, acá sí vamos a ver las moléculas, ¿sí? Hay una manera que es de anticiparse, pero ustedes no tienen por qué saberla o por qué darse cuenta, que es, en el momento en el que ustedes calculan la masa, ¿sí? Pueden, un renglón más abajo, calcular la cantidad de moléculas presentes, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Que tenemos 2 moles de esto y 130 gramos de esto. Pero a su vez podemos conocer, por ejemplo, cuántas moléculas tenemos de esto, ¿sí? La cantidad de moléculas... Sí, se corta un poquito, pero te Se me escucho. cortó el internet justo. Sí, se me Sí, cortó el internet, por eso. bien. ¿Podría empezar? Sí, esto decía que
¿Qué estaba diciendo? Bien, que cuando nosotros establecemos estas relaciones, ¿sí? Podemos tener en cuenta que los moles, como te dice la reacción, los gramos, que es lo que nosotros calculamos, o las moléculas, ¿sí? Las moléculas también se pueden llegar a calcular de esta manera. Nosotros, ¿qué sabemos? Esto es lo que yo te decía, de antemano, uno puede saber cuántas moléculas yo tengo, o cómo calcular cuántas moléculas tengo, ¿sí? Vos que sabés siempre que un mol de cualquier sustancia tiene el número Avogadro de moléculas, o sea, 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? En ese valor, 6,02, ¿sí? Por 10 a la 23 moléculas. Eso siempre está en un mol. Entonces, ¿vos qué podés llegar a decir? Bueno, si yo tengo 2 moles, ¿cuántas moléculas tengo? ¿Sí? Así con cada uno de los compuestos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? ¿Qué vamos a pensar? Siempre cuando no traten de hacer todo rápido, de calcular todo de una, ¿sí? De última vamos paso por paso y vemos qué necesitamos. En el C, ¿sí? O de vuelta, en el B, ¿sí? Para resolver el B, ¿qué me pedía? Gramos. ¿Cuántos gramos de esta sustancia si yo quería obtener 6 gramos de esta sustancia? Entonces, como me pedía gramos y gramos, ¿yo qué hice? En mi comparación, hice gramos y gramos. Yo elegí hacer gramos y gramos, ¿sí? Ahora, en el C, me pide cuántos gramos de esto yo voy a necesitar para producir moléculas, o ese número de moléculas, de este compuesto. Entonces yo acá, dos maneras. O calculo gramos con gramos, y después lo paso a moles, y después lo paso a moléculas, o directamente puedo calcular gramos de este compuesto y moléculas de este compuesto, como me lo está pidiendo, ¿sí? Que puede ser que sea un paso más, no sé si más fácil, pero más claro, ¿sí? Entonces, ¿qué me está preguntando? De vuelta, ¿cuántos gramos de este compuesto yo necesito si quiero producir tantas moléculas de nitrógeno gaseoso? Entonces, ¿yo qué tendría que decir? Bueno, si vamos a tratar gramos de este compuesto, ¿sí? Si con 130 gramos de este primer compuesto, ¿sí? Que es sodio, nitrógeno, se me producen, ¿cuántas moléculas se van a producir de nitrógeno gaseoso en esta situación? No te dice, no lo calculamos, ¿sí? ¿Qué haría yo? Esto como yo lo hago en este paso, cada uno lo puede hacer en el paso que quiera, lo puede hacer a lo último también, ¿sí? ¿Yo qué pienso? Yo quiero saber cuántas moléculas tengo en esta situación, solamente en esta situación, nos olvidamos por un momento del C, lo que me está preguntando. En esta situación, con estos datos, ¿cuántas moléculas hay en estos 3 moles? ¿Sí? Yo qué sé, acá, en esta situación de nitrógeno, ¿yo qué digo? Un mol, porque, un mol de nitrógeno, ¿sí? Siempre de nitrógeno o de cualquier sustancia. Un mol siempre tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 23 moléculas, ¿sí? Ahí dice moléculas. Ahora, ¿cuántos moles yo tengo de nitrógeno gaseoso en esta situación? 3. 3. Entonces, si yo sé que en un mol, en este caso de nitrógeno, pero en un mol de cualquier sustancia, yo tengo esta cantidad de moléculas, con 3 moles, que es lo que yo tengo ahora, de esto mismo, ¿sí? ¿Cuántas moléculas voy a obtener? Hacemos eso con la calculadora. Que ahí está lo que vos me decías por ahí, es la cantidad de moléculas multiplicada a los moles que yo tengo, ¿sí? 3 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas, dividido 1, ¿sí? Me da 1,8 por 10 a la 24 moléculas. Entonces, ¿qué es este número? 1,8 por 10 a la 24 moléculas.
Este número es la cantidad de moléculas que yo tengo en 3 moles de nitrógeno gaseoso, ¿sí? O de nitrógeno 2. Entonces, hasta ahora, ¿qué hicimos? Es como rellenar otro escalón más con datos. ¿Yo qué puedo decir? Que tengo 3 moles de nitrógeno, que tengo 84 gramos de nitrógeno, o que tengo 1,8 por 10 a la 24 moléculas de nitrógeno, dependiendo del valor o la unidad que a mí me quede más cómoda para trabajar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, hasta ahí vamos, Luciana. Entonces, yo como ya sé que de este compuesto puedo elegir mol, gramos o moléculas para trabajar, como a mí me pide en el ejercicio C moléculas de nitrógeno o trabajar con moléculas de nitrógeno, yo voy a elegir trabajar con este valor de moléculas de nitrógeno que acabo de sacar. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ¿qué me pide? ¿Cuántos gramos de este compuesto yo necesito si quiero producir tantas moléculas de nitrógeno gaseoso? Bueno, eso es lo que me pregunta. ¿Yo qué sé en base a estas relaciones? Que yo puedo predecir, digamos. Que 130 gramos de esto, ¿por qué elijo gramos de este compuesto? Porque en la pregunta me plantea con gramos, ¿sí? Entonces, yo digo, si 130 gramos de esto a mí me forman 1,8 por 10 a las 24 moléculas, uy, 1,8 por 10 a la 24 moléculas, estas son moléculas de nitrógeno, ¿sí? Moléculas de nitrógeno gaseoso. Entonces, si estos 130 gramos de este compuesto a mí me forman 1,8 por 10 a la 24 moléculas de nitrógeno, que lo saqué gracias a esta comparación con los moles, si yo quiero formar, ¿qué es lo que me pregunta? Si yo quiero formar 2,5 por 10 a la 25 moléculas de esto, lo ponemos abajo, siempre en regla de 3 ponemos todo abajo de lo que corresponda, siempre iguales. 2,5 por 10 a la 20, ¿sí? De estas moléculas de nitrógeno, ¿cuántos gramos entonces yo voy a necesitar para producir esa nueva cantidad? Regla de 3, multiplico cruzado, 2,5 por 10 a la 25 por 130 gramos, y divido sobre el mismo renglón. Dividido 1,8 por 10 a la 24. Y eso me da un valor de 1805,5. Y sigue, ¿sí? 0,5 gramos. Y ese es el resultado del C. ¿Llegaste bien? Sí, sí, ahora entiendo. Claro, usan el valor de los moles, lo reemplazan por las moléculas. Exacto. Ahí es donde estaba lo que no entendía. Porque, Bien. claro, yo veía que tenían moléculas, y moléculas llegaban a los gramos. Entonces yo digo, se están salteando por ahí los moles, pero claro, usan el valor de los moles con las moléculas. Eso depende de lo que te pida, ¿sí? Si a vos, por ejemplo, en ninguna pregunta te piden moléculas, que no sé cuál será, por ejemplo, en el 6, no veo que te pregunten moléculas. En el 6 no te preguntan cuántas moléculas se forman, o cuántas moléculas vas a necesitar. Entonces ahí directamente este paso de calcular cuántas moléculas, no lo vas a hacer, ¿sí? Eso depende. Vos podés calcular, digamos, tener presente los moles, los gramos y las moléculas. Después vos elegís con qué querés trabajar dependiendo de lo que te esté pidiendo, ¿sí? Está. Sí, sí, ahora entiendo cómo es el proceso. Claro, Bien. porque yo primero sacaba moles y tampoco me daban los resultados. Entonces yo digo, o le estoy errando yo, o no entiendo cómo el profesor lo está haciendo. Pero Bien. sí, ahora me queda claro cómo es. Ok, buenísimo. Gracias, Luciana. De nada. Bien. ¿Alguna duda más de este trabajo o de otro? Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola. De este mismo trabajo, el 2, pero del 15. ¿De cuál, perdón?
Del mismo trabajo, pero del punto 15. 15, dale. Para que voy a borrar esto. Esto, Joel creo que era, ¿lo copiaste o le sacaste foto? Así lo borro. Igual después se graba y se sube. Ah, no, si lo grabás y queda ahí, entonces no hay drama. Cambiarlo nomás, Luciana. Dale. A ver cómo se borra. Ahí está. Germán tiene una tableta mágica. Sí. Ahí va. Bien, de este trabajo 2, el 15. Bueno, el 15 ya es disoluciones, o soluciones. Bien, el 15 es soluciones, ¿sí? En soluciones lo que se ve son distintos tipos de concentraciones. ¿Qué concentraciones qué es? Por lo general, cuando ustedes les dicen, indícame qué concentración, siempre vamos a hablar de cuánto soluto hay con respecto a la solución total, ¿sí? Siempre es como una manera de representar qué tanto soluto hay en esta solución, ¿sí? En este caso, y hay distintos tipos de concentraciones que ustedes se los dieron. No me acuerdo cuáles tenían. Acá, ustedes vieron porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, molaridad, gramos por litro, y bueno, miligramos por litro, que es otra manera. ¿Sí? Esas son distintas maneras de expresar una concentración en una solución. Bien, del 15, ¿tenés alguna duda o querés que resolvamos todo el ejercicio? Perdón, me equivoqué, no era el 15, el 15 sí lo pude hacer. Tenía una duda en el 14 o el 17 que es parecido, o el 16, cualquiera de los tres. Dale, 15, 16 o 17. Bien, esto que son, de vuelta, la explicación es la misma. Lo que ustedes ven es cómo pasar siempre de una concentración a otra, ¿sí? A ustedes les dan, por lo general, un número en una concentración. ¿Qué es una concentración? Siempre van a tener número y su unidad. Cuando vos tenés un número con una unidad, eso es la concentración, ¿sí? A ver qué dice el 14. El colesterol, la membrana celular puede depositar en la superficie interna de las arterias una enfermedad llamada aterosclerosis. El rango normal de concentración de colesterol en sangre es de 130 a 200 miligramos por decilitro. ¿Sí? No. ¿Qué te dan? Te dan la concentración. ¿Sí? La concentración del colesterol en su rango normal presente en la sangre. ¿Sí? ¿Qué sería su rango normal? Que si vos tenés un valor o una concentración de colesterol que esté entre 130 y 200, va a estar bien, va a estar normal. ¿Sí? Si tenés menos, no sé cómo se llaman las enfermedades, si tenés menos, tenés una enfermedad que poco colesterol, y si tenés más, tenés mucho colesterol. ¿Sí? Es una enfermedad, pero no está dentro del rango normal, digamos. Entonces, ¿nosotros de qué vamos a partir? Que acá tenemos una concentración inicial, que es el valor que a vos te da, de 130, entre 130 y 200 miligramos por decilitro. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos 130 miligramos por decilitro como valor normal y como valor mínimo, digamos, de ese rango, y 200 miligramos por decilitro como valor máximo o el valor más alto en el que vos deberías llegar para hacer un rango normal. ¿Sí? Ahora, ¿qué te pide? Esto te lo dan, miligramos, ¿qué sería? Siempre que a vos te dan dos, en este caso unidades, ¿por qué dos unidades? Porque vos tenés miligramo por decilitro o miligramo en decilitro. ¿Sí? Miligramo que hace referencia al colesterol, siempre hace referencia al soluto o a esa sustancia que nosotros estamos analizando en la solución. ¿Sí? Miligramo es miligramos de colesterol, y decilitro vendría a ser de la solución, que en este caso es sangre. ¿Sí? Serían tantos miligramos del soluto, que es el colesterol, en tantos decilitros de, en este caso, sangre, ¿sí? Presentes en sangre. ¿Qué me pide la? Expresar el rango normal de concentración de colesterol en sangre
en sangre, en porcentaje masa-volumen, ¿sí? Para expresar en masa-volumen, yo lo que he visto es que ustedes ¿cómo es? Usan esa tablita que les dio Germán para pasar de concentraciones, ¿sí? Que la tengo... Ok, acá la tengo a mano, también la tengo en la compu. ¿Qué es? Nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué unidad tenemos? Miligramo por decilitro, ¿sí? No es una unidad que a ustedes se les haya dado Germán ni Carlos para analizar en ese cuadrito, pero ustedes teniendo en el cuadro, no sé si lo tienen a mano, si no se los muestro, para que también se los muestro. Acá, de esto les estaba hablando. Estas son distintas concentraciones que ustedes ven, ¿sí? Y que pueden ir, digamos, obteniendo nuevas concentraciones a partir de la anterior en base a estas formulitas, ¿sí? O a estas maneras de calcularlo. ¿A qué tenemos que llegar nosotros? A porcentaje masa-volumen, ¿sí? Para llegar a porcentaje masa-volumen, nosotros podemos transformarlo, por ejemplo, a partir de gramos por litro o de masa-masa. O a partir de gramos por litro, a partir de molaridad y de miligramos por litro, ¿sí? No tenemos presente la unidad que nos dice ahí el problema, que es miligramo por decilitro. Pero ¿qué podemos hacer? Que ahora lo vamos a hacer. Vamos a pasar primero los miligramos por decilitro a miligramo por litro, y una vez que tenemos esta nueva concentración, hacemos dividido 1000 para obtener gramo por litro y dividido 10 para obtener la concentración masa-volumen, ¿sí? Según este cuadrito que se les presentó. Entonces, volvemos a donde estábamos, que era acá. Bien, entonces, ahí se me borró lo que había escrito. Bueno, nosotros tenemos 130 y 200 miligramos por decilitro, ¿sí? ¿A qué lo queremos pasar? A miligramos, esto se los digo yo por si no se acuerdan, a miligramos por litro. ¿Para qué? Para después hacer, esto si tienen a mano la tablita, buenísimo, dividido 1000, dividido 1000 para obtener gramo por litro, y luego dividido 10 para obtener porcentaje masa-volumen, ¿sí? Que acá es donde nosotros queremos llegar. A esto es lo que nosotros queremos llegar partiendo de estas concentraciones, ¿sí? De vuelta, estas concentraciones no están presentes en esta tablita que a ustedes se les presentó, pero podemos pasar directamente de miligramo decilitro a miligramo litro, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que tener presente una transformación de unidad que por ahí ustedes no la tienen muy presente, yo tampoco, para que la busco. El decilitro, ¿sí? ¿Qué es? Nosotros tenemos miligramo, arriba tenemos, o sea, tenemos 130, y entre 130 y 200 miligramos por decilitro, lo queremos pasar a miligramo por litro, por ende que lo que está arriba, que son los miligramos, lo tenemos tal cual, no lo tenemos que cambiar, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que cambiar es lo que está abajo. Lo tenemos en decilitro y lo queremos pasar a litro. ¿Qué sabemos? ¿O qué deberían saber? O se los digo yo. Que en 10, o sea, en realidad que 10 decilitro, ¿sí? Decilitro es una unidad, como si fuera mililitro, mililitro, litro, ¿sí? 10 decilitro es lo mismo que decir 1 litro, ¿sí? Entonces, yo qué sé que 130, vamos a hacerlo con 1, el de 200 va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? 130 miligramos por decilitro, esto es lo que a nosotros nos dieron, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a convertir a litro para que me quede miligramo por litro, que es lo que yo quería obtener acá, ¿sí? ¿Cómo hago esto?
lo multiplico, en este caso, por este factor de conversión. ¿Sí? Yo que sé que 10 decilitros es lo mismo que 1 litro. Entonces, acá cuando hay unidades iguales, en este caso, acá arriba tenemos decilitro y acá abajo tenemos decilitro también. ¿Sí? Se tachan, se cancelan. Y hago esta operación. Esto es matemática. 130 por 10, que me da 1300, el nuevo valor de mi concentración. ¿Sí? Pero ¿qué unidades me va a quedar de todo esto? Si yo taché los decilitros con estos decilitros, ¿qué unidades me va a quedar? 1300, ¿qué? Miligramos, porque los miligramos siguen, de hecho es lo que yo quería buscar, y ya los tenía. Dividido, ¿qué? Litro. ¿Sí? Entonces, ¿yo acá qué obtuve? 1300 miligramos por litro, que es exactamente lo mismo que lo que yo tenía acá, solo que lo transformé con este pasaje de unidades para que me dé la nueva concentración. ¿Sí? Fíjate que yo lo tenía en miligramos por decilitro y ahora lo tengo en miligramos por litro. ¿Qué tengo entonces? Ya tengo miligramos por litro. ¿Qué es lo que yo tenía acá? Ya me puedo introducir en esa tablita que creo que ustedes manejan. ¿Sí? Ya tengo esto, ¿qué hago? Para pasar a masa por volumen, que es lo que yo necesito, primero tengo que hacer dividido 1000, o sea, que serían 1300 dividido 1000, me comí 0. 1300 dividido 1000, que me da 1,3. ¿Sí? 1,3 gramos por litro. ¿Sí? De acá lo que hice fue dividido 1000. Ya tengo gramos por litro. Me falta un paso para llegar a porcentaje masa-volumen. Lo divido por 10. Dividido por 10, me queda 0,13. ¿Sí? 0,13 porcentaje masa-volumen. Lo mismo con el de 200. ¿Sí? ¿Qué sería después? El de 200 te va a quedar 2000, 2000 dividido 1000 y dividido 10, te va a quedar 0,20. ¿Sí? Con el número de 200 vas a hacer exactamente los 3 mismos pasos, hasta que vas a llegar a este valor de 0,20 masa sobre volumen. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? 0,13 porcentaje masa-volumen es lo mismo que 130 miligramos por decilitro. Por ende, este va a ser nuestro valor mínimo del rango, y 0,20 porcentaje masa-volumen va a ser nuestro valor máximo de este rango, ¿sí? Que vendría a representar estos 200. Entonces, la respuesta de la es esto, es este valor, este rango de valor, ¿sí? Estos dos números que están acá. ¿Se entendió más o menos o te perdiste en alguna parte? No, se entendió. Bien. ¿Los otros los querés hacer también, el B y el C? No, está bien. ¿Me podrías explicar la 17, por favor? Dale. La 17. Un paciente es alimentado. Una paciente es alimentada mediante líquidos administrados por la vena cava. Cada 12 horas se le administran 500 mililitros de una disolución que contiene aminoácidos al 5% masa volumen y glucosa al 20% masa volumen. ¿Cuántos gramos de aminoácidos se le administran al paciente? De aminoácidos. ¿Y cuál es la molaridad de la glucosa? Bien. Para que voy a borrar esto. Acá no vamos a tener que hacer este cuadrito, ¿sí? Que ustedes vienen trabajando. ¿Por qué? Porque acá no hay que expresar concentraciones en otras concentraciones nuevas, ¿sí? Lo que hay que hacer acá es trabajar con esas concentraciones que ustedes les dan. ¿Qué es? A ustedes les dicen que tenés se le administra una solución, ¿sí? Que esa solución tiene 5% masa volumen de aminoácidos y 20% masa volumen de glucosa, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Es saber interpretar
qué significa cada una de esas concentraciones. ¿Sí? No sé si lo han visto, si no, ahí lo vamos a ver porque justamente esto es lo que te está preguntando. ¿Sí? Si yo te digo que tenemos 5% masa volumen, esto es de aminoácidos, ¿sí? Aminoácido, lo voy a resumir como AA, aminoácido, ¿sí? Si yo tengo 5% masa volumen de aminoácido, ¿sabes qué significa o alguno sabe qué significa? ¿No? Bueno, eso es lo que te está preguntando justo, ¿sí? Entonces, ¿qué te está preguntando? ¿Cuántos gramos de aminoácidos se administran al paciente al día? ¿Sí? Y te dice que por día se le administran 500 mililitros de esta solución, que tiene esto y que tiene esto, ¿sí? ¿Qué significa que a vos te expresen esta concentración? Siempre una concentración, recuerden que es una cantidad de soluto en una cantidad de la solución. ¿Sí? En este caso, ¿la solución cuál es? La solución formada por aminoácido y glucosa. Entonces, si siempre expresa soluto en solución, ¿qué decimos nosotros? ¿Que estos qué son? Esto significa que yo tengo 5 gramos, ¿sí? ¿Por qué 5 gramos? 5 porque es el número del cual estamos hablando, esa es la concentración. ¿Y por qué gramos? Porque tenemos una M, que la M hace referencia a masa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo 5 gramos de soluto. ¿Cuál es nuestro soluto en este caso? O sea, ¿cuál es lo que estamos analizando que tiene esa concentración? Los aminoácidos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo 5 gramos de aminoácidos en ¿cuánto? En 100 mililitros de la solución, de mi solución total. ¿Sí? Toda esa solución, todo ese frasquito que tiene esa concentración. ¿Por qué 100 mililitros? Esto puede ser por teoría, ustedes dicen, bueno, es 100 mililitros, o pueden deducirlo porque tenemos porcentaje. Al hablar de porcentaje siempre estamos hablando de 100, ¿sí? Entonces, ¿qué es? 5 gramos de aminoácidos presentes ¿en qué? En 100 mililitros. ¿Por qué mililitros y no gramos? Porque estamos hablando de volumen, ¿sí? La letra de la izquierda hace referencia al soluto y la letra de la derecha hace referencia a la solución. Entonces está presente en 100 mililitros de la solución. Todo esto es lo que significa ese valor, ¿sí? Entonces, si yo ya sé, gracias a esta concentración, que 5 gramos de aminoácidos están presentes en 100 mililitros de la solución, ¿cuántos mililitros yo tengo? ¿Para qué pienso? Acá te dice, te pregunta, ¿cuántos gramos de aminoácidos? O sea, que ¿cuál va a ser lo que nosotros queremos averiguar? Este valor de acá, ¿sí? Nuestra incógnita va a ser esto, ¿sí? Estos gramos. ¿Cuántos gramos de aminoácidos se le administran al paciente al día? ¿Sí? En un día. Ahora bien, ¿cuántos mililitros de esta solución se le administran al paciente en un día? ¿Qué volumen? ¿Cuántos mililitros? 500, Luciana. Bueno, bien, 500, ¿qué son? 500 mililitros, ¿sí? Cada 12 horas. O sea, en 12 horas se le administran 500. 12 horas más, 500. Por ende, por día, ¿sí? 12 horas más 12 horas son 24 horas, que es en un día. Por día se le administran 1000 mililitros, ¿sí? Yo acá tengo 100 mililitros, era lo que me decía la fórmula. Lo que yo le administro al día son 1000 mililitros. Mil mililitros. Es un montón. Bueno, eso es por día, ¿sí? Ah, no, no es tanto, es un litro. Cada 12 horas se le administran, entonces, cada 12 horas se le administran 500, pero en un día total se le administran 1000 mililitros, ¿sí? Entonces, si yo, gracias a esta concentración, yo sé que 5 gramos de aminoácidos estaban presentes en 100, bueno, en 1000 mililitros, ¿qué quiere decir 1000 mililitros? En un litro, ¿sí? Que es
lo que se le administra al día. ¿Cuántos gramos yo voy a obtener entonces? ¿Cuántos gramos de aminoácidos yo voy a obtener en 1000 mililitros? Que es lo que se le administra al paciente en un día. ¿Sí? Y hacemos regla de 3, que es 1000, bueno, 1000 por 5 dividido 100, ¿sí? Que te da 50. Entonces, son 50 gramos de aminoácidos lo que se le administra al paciente en el día. De aminoácidos, esta es la respuesta de la. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Eso quedó claro? Sí, Luciana, todo bien ahí. Bueno. Una chica que me había preguntado, supongo que sí, seguimos con el B. ¿Sí? En el B, esto es el A. Bueno, en el B sí hay que transformar porque en el B me dice, ¿cuál es la molaridad de la glucosa? ¿Sí? Yo que tengo la glucosa en estas concentraciones. O sea, yo de glucosa tengo 20% masa volumen. Masa volumen de glucosa. De glucosa. ¿Sí? La tengo en esta concentración. Bien, ¿cuál es la molaridad de la glucosa? A mí que me está preguntando, ¿qué molaridad tiene? O sea, yo tengo que pasar esto a molaridad, ¿sí? Y para eso usamos el cuadrito ese que ustedes tenían, acá sí lo van a usar, porque tenés masa volumen y lo querés pasar a molaridad. Para pasarlo de molaridad, ustedes tenían, bueno, esto lo miran en el cuadrito, ¿sí? Lo pasaban por 10. Hay otras maneras de sacarlos, y esta es la que ustedes creo que usan. La más rápida, que es por 10, para sacar gramo por litro, y luego dividiendo peso molecular. Uy, qué complicado de escribir. Dividido peso molecular para obtener la molaridad. Entonces, si yo tengo 20% masa volumen, 20% masa volumen, o sea, 20 por 10, me da 200 para obtener 200 gramos por litro, ¿sí? Acá son 200, y luego lo divido por el peso molecular. Ah, bueno, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo por el peso molecular. Hay que sacar el peso molecular de la glucosa. Por eso acá te dan la fórmula, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para sacar peso molecular? Siempre sumar la cantidad de cuánto pesa cada átomo por cada sustancia por la cantidad de átomos que tengamos, ¿sí? Entonces, el carbono pesa 12. Acá es el error. Sí, 12. 12 por 6, que es lo que pesan los 6 carbonos, más 12. 12 por 6, más 1, que es lo que pesa el hidrógeno, por 12, porque tenemos 12 hidrógenos, más 16, que es lo que pesa el oxígeno, por 6. 180. O sea que la glucosa me pesa 180. ¿Qué es 180 entonces? Estos son los gramos que pesa un mol de... Esto es el peso molecular, ¿sí? Estos 180 es el peso molecular. Es lo que pesa un mol de esta sustancia. Entonces, 200 gramos por litro dividido el peso molecular, que por ende son 200 dividido 180, me da 1,1. 1,1, que esa es la molaridad. ¿Sí? Molaridad es 1,1. Que ese sería el resultado del B. Y ahí terminó el 17. Gracias. De nada. Yo tengo una pregunta, pero es más atrás. Sí, no hay problema.
¿De este trabajo? Bueno, de... vos de este. Sí. Vos explicaste el punto 7, yo en realidad no había entendido cómo hacer esto, ahora que lo explicaste vos sí lo entendí. Quería saber si en el punto 8 también tengo que hacer, yo por lo que estoy entendiendo, también tengo que hacer la cuentita que hiciste para sacar el número de mol. Bien. Pero como recién ahora lo entiendo, quería asegurarme de que estuviera bien si lo hago así. Dale. Eso que hicimos de mol y de moléculas. Bien, el 8. El 8 habla de la combustión del octano. ¿Para qué voy a prender la luz? Bien. El 8 me dijiste, la combustión completa del octano. El principal componente se lleva a cabo de la siguiente manera. Tenemos octano, 2 moles de octano, más. Fíjense que siempre les dice la cantidad de moles, o sea, eso ustedes no lo tienen que calcular. Más 25 moles de oxígeno gaseoso, les dan 16 moles de dióxido de carbono, más 18 moléculas de agua. ¿Sí? Esa es la reacción. Estos son los reactivos, estos son los productos. Bien, ¿querés que lo hagamos o me querías consultar algo en particular? Por lo que me dijiste es del C, ese que hablaba de las moléculas. Sí. Bien. En el C, en el... Ay, si ustedes pudieran resolver el 7 o los otros ejercicios, el A y el B se resuelven iguales, ¿sí? Si acá te pregunta, por ejemplo, moles de oxígeno con respecto a moles de este compuesto, ¿sí? Van a comprar moles de este con moles de este. En el B, si te pide gramos de oxígeno con gramos de este compuesto, van a comparar los gramos ahora, ¿sí? Pero en el C te pide comparar gramos de oxígeno con moléculas de este compuesto, ¿sí? También son los dos reactivos. Dice, ¿esto qué sería? Este compuesto, que es el octano, se quema o realiza la combustión gracias a moléculas de oxígeno para formar todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos gramos de oxígeno se requieren para quemar tantas moléculas de octano? ¿Sí? Como me piden moléculas, ¿de qué me piden? Moléculas de octano, de este compuesto. Yo no tengo moléculas de octano, o sea, no me lo dice, pero lo puedo deducir, como habíamos hecho en el anterior. ¿Sí? De esto entonces yo que necesito saber, la cantidad de moléculas de octano. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Me pide gramos. Bueno, como primer paso, ¿sí? Pero ya lo tendrías que saber para poder resolver los anteriores. Tenemos que saber cuántos gramos tenemos de cada uno, ¿sí? Que es el octano, que es 12 por 8 más 18, eso es lo que pesa la molécula de octano. Por 2, porque tenemos 2, esto me pesa 228 gramos. Y de oxígeno, 16 por 2, porque tenemos 2, por 25 moles, 800 gramos. Uy. Bueno, esos son 800. 800 gramos. ¿Sí? Entonces, esta reacción, ¿qué sería? Que 2 moles reaccionan o se queman con 25 moles de oxígeno, o si hablamos de gramos, ¿qué sería? Que 228 gramos de octano se queman con 800 gramos de oxígeno. ¿Sí? Vamos a ver en moléculas cuántos son. Si la pregunta es, ¿tenés que sacar moléculas? Sí, porque acá te pide moléculas en el C. ¿Sí? Entonces, solo de octano, porque ahora me piden moléculas de octano, que es este compuesto. Entonces, si yo sé que un mol de cualquier sustancia, en este caso de octano, ¿sí? Un mol de octano tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. No escribo todo, pero bueno, me siguen. ¿Cuántos moles tengo yo de octano en esta situación? Tengo 2, ¿sí? Entonces, sí, con 2 moles, que es lo que yo tengo. ¿Por qué tengo 2 moles? Porque es lo que me indica acá la fórmula, ¿sí? La reacción. Con 2 moles de octano, ¿cuántas moléculas voy a obtener? 2, que son los números de mole, por el número de Avogadro. 6,02 por 10 a la 23.
que eso me da 1,2 por 10 a la 24. Uy, ¿sí? ¿Qué es este valor? 1,2 por 10 a la 24 es la cantidad de moléculas que yo tengo de octano, de este compuesto. ¿Sí? ¿Por qué saqué de este compuesto? Hoy había sacado del nitrógeno, ¿por qué? Porque me pedía analizar moléculas de nitrógeno. ¿Sí? Acá, ¿por qué saqué del octano? Porque me pide analizar las moléculas de octano, o realizar una comparación con respecto a las moléculas de octano. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pregunta? ¿Cuántos gramos? Ahora sí, yo conociendo la cantidad de moléculas que tengo de octano, ¿qué puedo decir? ¿Cuántos gramos de oxígeno se requieren para quemar tantas moléculas? Entonces, ¿qué voy a comparar? Oxígeno, voy a comparar los gramos, y de octano voy a comparar las moléculas. Entonces, gramos de oxígeno, ¿yo cuántos tenía? 800. Entonces planteo, si con 800, si con 800 gramos de oxígeno, ¿sí? Siempre pongan acá, ¿de qué están hablando? Porque si no, yo no lo pongo porque tarda un montón. Esto es, si 800 gramos de oxígeno, 800 gramos de oxígeno, me queman 1,2 a la 24 moléculas de octano, 24 moléculas de octano y todo eso, ¿sí? Para poder quemar 3,6, ese es el dato que a mí me da, 3,6 por 10 a la 26 moléculas de octano, ¿sí? ¿Cuánto oxígeno voy a requerir? ¿Cuánto oxígeno voy a necesitar? Regla de 3, 3,6 por 10 a la 26, 26 por 800 dividido, 3,6 por 10 a la 24, a la 26 por 800 dividido 1,2 por 10 a la 24. Me da 240.000. 240.000 gramos de oxígeno, ¿sí? Estos son los gramos de oxígeno que yo voy a requerir o que voy a necesitar para quemar una cierta cantidad de moléculas de octano. ¿Por qué tuve que calcular moléculas? Porque me pedía analizar o comparar moléculas, ¿sí? Ustedes pueden sacar las moléculas de todos. ¿Qué pueden decir? Si un mol tiene tantas moléculas, 25 moles de oxígeno, ¿cuántas moléculas tiene? ¿Lo pueden sacar con todos? Sí. Pero para ahorrarse tiempo y no complicarse, pueden sacar solamente los que ustedes les está pidiendo, ¿sí? Que en este caso es el octano nada más. ¿Ahí se entendió? Sí, sí, gracias. Bien. ¿Cómo van con el trabajo 3? ¿Lo pudieron arrancar o no? Yo el trabajo 3 todavía no lo arranqué porque me quedé en el 2. Bueno, todo a su tiempo. Se me complicó en el 2 y bueno, no sé. Bueno, igual creo que les quedan 2 semanas. Por ahí está bueno que vayan entendiendo de a poco cada uno, así que se saquen las dudas, eso es lo más importante. La resolución del práctico 3, ¿cuándo lo suben, Luciana? ¿No sabes? Y supongo que la semana que viene, porque ahora como tuvimos todo virtual, la idea es que ustedes lo vayan desarrollando, y la semana que viene van a tener presencial de vuelta, así que supongo que después de esa clase se los irán a subir. Ah, bien, bien. Yo para después compararlos, corregirlos y eso. Sí, sí, seguro. Antes del parcial seguro. Yo lo que hago igual es no ver las correcciones hasta que no voy avanzando con los puntos del trabajo. Sí, sí, está perfecto.
Eso depende de cada uno. Pero si ustedes lo pueden resolver antes, mejor. Así después ven en cuál es raro, en cuál no. A veces son errores de calculadora, así que si algo no les da, por las dudas, hagan la cuenta de vuelta con la calculadora y a ver si lo hicieron bien. Capaz lo hacen bien y le erran en un numerito, ¿no? ¿Vos vas a estar en la clase presencial del martes? No, porque yo estoy ahora en Buenos Aires, estoy viviendo acá en Buenos Aires, así que me voy a encargar de las clases virtuales. Que van a ser todos Ah. los viernes, a esta hora. Bueno, porque nada, te entendí bien y hasta ahora no venía entendiendo este tipo de cosas, así que bueno. Bueno, genial entonces. Bueno, por mi parte entonces ya está. Voy a ver si puedo resolver esto. Dale, no hay Así problema. ya me voy. Gracias. No, no hay de qué. ¿El resto tiene alguna otra duda? Esto siempre es consulta, si no tienen nada, se pueden retirar cuando ustedes quieran. No, no, Luciana, yo tengo por ahora, tengo todo resuelto. Me quedaría comparar nada más a ver cómo estoy con la resolución de Práctico 3, ¿viste? Y Ujú. después, bueno, voy repasando, voy viendo algunas dudas como la que tenía recién, y un proceso nada más, y listo. No tengo otra cosa, no tengo, otra duda no tengo. Bueno, perfecto entonces. Gracias, Luciana, ¿eh? No, por favor. Luciana, una consulta. Sí, decime. Eh, ¿Cómo quedamos? Todos los viernes, clase de consulta, ¿verdad? Los martes y miércoles, para cualquiera de las comisiones, no habría clases, o sí hacen clase. Sí, sí, queda martes y miércoles presencial y los viernes de 6 a 8 virtual. Para el que lo necesite. Si vos no necesitas, no te conectás. Ah, bien, bien, bien. Así que el miércoles, o sea, yo soy de la comisión B, me tocaría el miércoles la clase presencial, Ujú. entonces. Exacto, sí. Bien, gracias, Luciana. De nada.
Bien, Adriana, que me estabas escribiendo, te digo, todas las calculadoras son distintas. Por ejemplo, vos querés hacer 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Hay dos opciones para hacer el por 10. Hay una función que la calculadora va, por lo general siempre está abajo, viste, vos tenés la calculadora y tenés abajo el igual, abajo a la derecha tenés el igual. Y a la izquierda tenés el ANS, que sería como la respuesta anterior, y uno más a la izquierda tenés una tecla. Por lo general es esa tecla, ¿sí? Dice, o sea, 2 a la izquierda de la igual. Por lo general, creo que están así. Te puede llegar a decir XP, que sería exponente, o por 10X, o algo así raro. ¿Te dice alguna de esas opciones? Bien, entonces, probá. Por lo general, para no confundir, yo siempre uso paréntesis, más que nada no sé qué calculadora tenés. Vamos a hacer una cuenta que es 6,02 por 10 a la, o vamos a hacer 6 solamente. 6 por 10 a la 23 por 2, ¿sí? Entonces, apretá paréntesis. Sí, la Casio, yo también tengo eso. Lo que pasa es que hay un montón, nuevas, viejas, distintos modelos. Apretá paréntesis, vamos a ver si funciona. Paréntesis 6, esa tecla que yo te dije, exponente o a la 10 o por 10, una vez que apretaste esa, apretás solamente 23, cerrás paréntesis y hace por 2. Eso a mí me da 1,2 por 10 a la 24. ¿Te dio eso o te dio otro número? ¿Sí? Bueno, joya, así es. Te digo, siempre es esa tecla. Esa tecla significa por 10 a la tanto, ¿sí? Hay algunas calculadoras que necesitan que pongas paréntesis, otras que no. Yo por las dudas siempre lo pongo, ¿sí? Así es como que la calculadora entiende que eso es un número completo y después seguís con las otras cuentas, ¿sí? Pero bueno, buenísimo si te funcionó. Van a la escuela 21, mis sobrinos. Y mi hermana melliza tengo vive cerca de la casa de Champa. Adriana, ahí se te activó el micrófono. Hola Luciana. Hola. Hola. Bueno, ¿cómo llevas acá? ¿Ya Bien. están terminando? Sí, recién terminamos hace 5 minutos. Estaba con Adriana que tenía una consulta a la calculadora y Joel me dijo que ya había terminado. Bueno.
¿Querés cortar ya la grabación? Dale. Ahí Bueno.